Si quieres comprar sin gastar una fortuna, tienes que ver este vídeo. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos al mes más loco en cuanto a compras se refiere. Noviembre está lleno de fechas importantes en las que el consumismo gobierna el mundo. Y ok, eso ya lo dejamos a un lado porque este vídeo no va de ansia viva, este vídeo no va para aumentar esa locura, ¿no? que estos días se desata, es todo lo contrario. Es toda una oda a la mente fría y a realmente conseguir los productos que queremos a buenos precios, es decir, terminar el mes sin quedar ni locos ni arruinados. Locuelos sí, pero locos no. Y para ello os voy a dar las 5 claves que nos van a servir para absolutamente todo lo que queramos comprar. Un televisor, un ordenador, quiero renovar el armario o me quiero comprar 2 kilos de maquillaje. Da igual, estas claves las necesitas. Y como las necesitas, empezamos. Número 1 y más importante, hacer una lista de deseos con todos los productos que queramos comprar, que queramos adquirir, que queramos tener. Da igual si son de diferentes categorías, incluso mejor, o sea, poner todo ahí juntito y de ahí hacer un orden. De todo esto, ¿qué es lo que más me gustaría tener? ¿Qué es lo que más ganas tengo de comprar? ¿O qué es lo que más falta me hace? Bueno, pues eso lo vamos a ir ordenando, porque si no es muy fácil caer luego en las ofertas, en las tentaciones, en ¡ay, madre mía! Es que fíjate qué precio tiene esto. ¡Shh! Quieto parado, porque igual tiene muy buen precio, pero ¿y qué? No es lo que tú querías. Hay que ceñirse a la lista de deseos, hay que ceñirse a eso como si fuera esto, vamos, los 10 mandamientos. Agarrad la lista y por favor, en orden muchísimo mejor. Número 2, algo que nos puede evitar caer en el arrepentimiento después, y es establecer un presupuesto. Cada uno sabe hasta qué punto puede gastar o hasta qué punto pretende invertir, etcétera, etcétera. Esto es algo muy personal, depende de la situación económica de cada uno y es totalmente respetable. Unos podrán gastar 50, otros podrán gastar 100 y el que sea rico dirá, mira, yo me gasto 100.000, así, en un momento, sin pestañear. Pues bueno, cada uno con lo suyo. ¿Qué pasa? Yo creo que es más interesante comer a final de mes que tener lleno el armario, bajo mi punto de vista, ¿vale? Entonces, si tenemos un presupuesto cerrado, a ver, te puede pasar 5 euros, 10 euros, bueno, ya, quizás eso lo podamos pasar, pero no caer en la locura de, como es barato, empiezas a pasar la tarjeta, y cuando quieres ver el recibo de PayPal del mes, dices, madre mía, me he gastado el alquiler de un piso así, en un momento. Presupuesto. Número 3. Una vez que sabemos los productos que queremos comprar, tenemos que buscarlos y establecer más o menos su precio normal, ¿no? Compararlos. ¿Por qué? Porque si no conocemos el precio al que normalmente está ese producto, luego no vamos a saber si realmente merece la pena con esa supuesta oferta o no. Y es que en Black Friday, por desgracia, hay muchas tiendas que lo que hace es subir los precios los 15 días antes, una cosa así, y en Black Friday volver a ponerlos normal. Entonces sí, respecto a los 15 días anteriores, tiene oferta, pero respecto a la normalidad, cero patatero. Así que esto es algo que tenéis que hacer ya de ya. Por eso este vídeo está subido a principios de mes, por eso este vídeo no está a finales, porque esto no sirve. Esto hay que prepararlo, señores. Las compras de Black Friday hay que estar uno preparado de antes. Esto es como el gimnasio. Además, lo bueno de esto es que cuando terminemos de hacer toda esa búsqueda, toda esta comparativa, vamos a saber qué tiendas ya de por sí lo tienen un poquito más económico, en qué tiendas merece la pena, etcétera, etcétera. Porque en el caso de la perfumería, hay veces que un mismo perfume tiene una diferencia de unos 10, 20 euros, incluso me he llegado a encontrar, y es como... Y hablo de condiciones normales, que si habla pues de Black Friday, la cosa cambia. Número 4... truco de máster de las compras, y es guardar todos esos productos que nos interesan en la cesta de la compra. Esto si se trata de webs en las que la cesta no caduca, por ejemplo en Primor. En Primor yo te voy haciendo ahí una lista, y poco a poco se va llenando. Bueno, pues aquí lo mismo. Vais guardando. Hay webs en las que por desgracia esto no sucede porque la cesta caduca, cierras directamente el navegador y adiós tu cesta a la compra. Eso es una caca, la verdad. En ese caso, la mayoría tienen una opción en la que si está registrado lo puedes guardar como favorito, así un corazoncito, algo así. Lo que queremos es que
esos productos estén guardados y que simplemente entremos a la web y de un vistazo podamos ver todos esos productos que queremos y ver si han sufrido alguna variación en el precio. O sea, lo que queremos es rapidez, porque en Black Friday muchas ofertas se acaban, se agotan, esto lo ponen tirado de precio y desaparece. Entonces lo que tú quieres es ser el más rápido del oeste, meterte en la web, plan, y en un momento decir, oh, ha bajado, me interesa, compro. Esto es como la lonja. Rapidez, chicos, así que o cesta de la compra o favoritos, depende de la web, pero eso es muy útil. Y llegamos al quinto punto, ya el día de la fiesta. Ya estamos aquí a la caza de la oferta total y absoluta. Pero si hemos tenido los deberes hechos, vamos a ser los más rápidos del oeste y no se nos va a escapar ni una, pero ni una. Y es que aquí es donde hay una cosa que no todo el mundo sabe. Y es que las webs suelen ofrecer estos descuentos, estos regalos, estas promociones, cada una tiene una cosa, otras veces es gastos de envío gratis, cualquier cosa de estas, no solo el día principal, sino también los días anteriores y los días posteriores. Así que ya sabéis, antes del día principal, echadle un ojo esa noche, el día después, tal. De esta manera simplemente es ir saltando de una web a otra, ir mirando, ay, aquí no me interesa, uy, esto qué poquito ha bajado, hasta que llegas a una en la que dices, oh, el perfume que yo quiero tiene 20 euros de descuento, compro, así, pum, directamente, de cabeza, y ya está, y esos son los 5 trucazos con los que las compras salen muchísimo mejor. Pero este vídeo tenía que ser completo. Así es que, locuelos, locuelas, sacad boli y papel, que lo vais a necesitar no solo para la lista de deseos, sino para toda la información extra que todavía os tengo que contar. Lo primero, vamos a ponerle fecha a estos eventos tan golosos. Y es que el primero le tenemos a la vuelta de la esquina, le tenemos el 11 de noviembre, el Singles Day. Porque después llega el famoso Black Friday, que este año cae en el 27 de noviembre. Y por último, ya la guinda del pastel, el Cyber Monday, el lunes 30. Así es que estas 3 fechas, quedaos con ellas, apuntadlas en la agenda e ir preparando esa lista de deseos con presupuesto, por favor, y en orden, para ver qué cosas pilláis. Lo que sí, no os volváis locos, porque igual no todos los productos que queréis en estos días salen de oferta o merece la pena. Hay más ofertas a lo largo del año, o sea, tampoco es cuestión de querer comprar absolutamente todo. Pero bueno, id cotilleando, que yo he cogido cosas, pero muy majas. Otra cosa muy importante de la que tenemos que hablar es el fraude que hay estos días. Y es que son días de mucho consumismo, es días en que la gente se vuelve muy loca y cualquier web y cualquier oferta es válida y no nos paramos a mirar más allá. La web pericolospalotes.com igual no es muy fiable, así creada como de la noche a la mañana, de mala manera, unas fotos un poco... desconfiad, comprad siempre en webs de confianza, webs que hayáis comprado, webs que conozcáis, que hayáis visto reviews, cualquier cosa, que eso nos puede salvar más de un disgusto. Y ahora sí, vamos con los descuentos de años anteriores para hacernos una idea de lo que se nos avecina. Empiezo con Amazon, el gigante que nos vende desde 1 litro de leche hasta una nevera. Nos tiene unas ofertas muy jugosas. Es decir, no todos sus productos están rebajados, pero los que rebaja interesan bastante en su mayoría. Así que, una vez más, importantísimo tener nuestra lista de deseos y, oye, si coincide alguno, perfecto. ¿Que no coincide? Pues ya habrá tiempo para comprarlo. Pero si coincide, oye, el ahorro puede ser muy interesante. Pasamos con Notino. Notino estos años nos ofrecía en el Singles Day un descuento del 11%, que, pues bueno, pues para una compra pequeña la verdad es que prácticamente ni lo notas. O sea, un 11%, para que os hagáis una idea, en 100 euros te rebajan 11. Si vas a hacer una compra de 20, pues 2 euros más, 2 euros menos, pues ¿qué es eso? Que casi no lo notas. Lo que sí hicieron el año pasado es que a partir de 50 euros te daban gastos de envío gratis, que sinceramente Notino debería ser así siempre. Me fastidia mucho pagar gastos de envío. Entonces al Singles Day, pues como que no.
En Black Friday nos ofrecía un 20% de descuento en algunas marcas. No entraban todos los productos, pero una vez más, si entraban dentro de la selección ese producto que tú querías, un 20% ya es algo más goloso. Un 20% ya en la cesta sí se va notando. Y por último, la puntilla del Cyber Monday tenían unos descuentos de artículos seleccionados en los que podían llegar hasta un 70%. Ya sabéis que Notino siempre tiene ofertas y tiene tal. Entonces, bueno, el Cyber Monday era como los restos. O sea, consejo con Notino, si tenéis alguno clave, lo mejor en Black Friday. Continúo con Primor, uno de los gigantes que más debemos tener en cuenta. Y es que en el Singles Day nos ofrece unos descuentos del 11%. Vale, un 11% que lo podemos aplicar a todo, que eso interesa. Un 11% ya se va notando. Pero lo que pasa es que cuando se acerca el Black Friday, tanto los días antes como después, lo alargan hasta el Cyber Monday, ¿vale? O sea, son todos esos días, nos ofrecían un 12% de descuento en todo, más unas ofertas flash que iban cambiando cada hora que eran como surrealistas. Tipo, yo qué sé, 3 más 3 en maquillaje, compras 3, te regalan 3. En tratamiento, pues toma un 25% de descuento en Clinique, lo que sea, o sea, bestiales. El problema es que había que estar todo el rato ahí con el móvil actualizando hasta ver qué salía. O sea, te creaban como ese ansia, pero bueno, si estáis buscando productos determinados, ya solamente con ese 12 se va notando, se va notando. Pasamos a Sephora, y es que en Sephora empezó el Singles Day muy fuerte, con unas ofertas del 20% de descuento durante todos esos días, incluso un 25% en algunos productos más seleccionados. Perfume no entraba con un 25%, eso es hiper mega raro de ver, pero una vez que llegó Black Friday y que llegó Cyber Monday, las dos cosas las unían más bien, ahí sí nos ofrecían un 10% de descuento en perfumería. Y lo bueno que tiene eso es que hay marcas que solamente encontramos en Sephora, aquí en España me refiero, por ejemplo, la Maison Margiela la tenemos allí, Kayali lo tenemos en Sephora, o sea, si queremos algo como muy especial de esa tienda, pues oye, esos días sí entra dentro de las marcas, porque pasa lo de siempre, no todas entran. Ahí sí nos podemos encontrar unas ofertas bastante jugosas. Seguimos con Druni, y Druni también se une a ese 11% de descuento para el 11 del 11. O sea, aquí tampoco es que se comieran mucho la cabeza, porque es lo que hacen la mayoría. Para el Singles Day, el 11%, que insisto, hay para algunas cosas en las que se nota, por ejemplo en perfumería, que en perfumería es más raro encontrar esa oferta. Para eso sí, ok. Pero para maquillaje, para tratamiento, un 11 no se nota casi. O sea, para un 11, esperaos a otra cosa. Y para Black Friday lo que hicieron fue el modelo Primor, ¿no? Hicieron las mega ofertas, que igual estaban muy bien, y para comprar maquillaje tal, que al final siempre compras 2 o 3 cosillas, pues oye, merece la pena. Y aparte de eso tenían un 15% de descuento en todo. Ese descuento se mantuvo hasta el lunes el Cyber Monday me parece que fue un 14%, o sea que oye, que no está mal. Para perfumería no está mal, porque normalmente no nos encontramos ningún tipo de rebaja en perfumería, es muy raro. Las ofertas de perfumería suelen ser, si llegas a 80 euros, pues igual te quitan 5, si llegas a... sí, pero un descuento aplicado por sí por porcentaje en perfumería es raro de ver. Entonces, bueno, pues oye, bienvenido sea. Y por último, Douglas. En el Singles Day hicieron bastante ofertas en maquillaje, y luego después, tanto en Black Friday como en Cyber Monday, tenían oferta de productos seleccionados, que lo tenían un poco más rebajado y tal. La verdad es la que menos merece la pena de todo esto. Así que, en resumen, ¿cuándo comprar? La mejor fecha, sin duda, es el Black Friday. Ese viernes 27 es el día de tener todo preparado, la tarjeta a mano, y simplemente ir mirando y comprar en el momento. Las mejores ofertas las vais a tener ahí. ¿Y dónde comprar? Pues lógicamente todo depende del tipo de producto que vayamos a comprar y de la disponibilidad que haya, de si hay muchas tiendas que lo ofertan o no, pero creo que destacan 3: Notino, Sephora y Primor. Las 3 son webs en las que debemos mirar cosillas, porque de verdad podemos encontrar productos muy tirados. Y ya está. Eso es todo. Ahí tenéis toda mi experiencia y todos mis conocimientos en compras. Ahí los tenéis. Al servicio de la humanidad. Nada, de la humanidad no, de la familia Locuela, que sois los que me estáis viendo. Y si todavía no pertenecéis a la familia de Locuelos, suscribíos. No sé a qué estáis esperando. Clic, clic. Suscribíos y sed uno más, que aquí estas cosas se comparten. Que esto es
para todos, pues en familia. Así que cuidaos mucho, contadme en comentarios si hacéis alguna comprilla o si tenéis algún truquillo más y nos vemos muy pronto. ¡Hasta otra! ¡Chao!